El tema que me gustaría compartir, comentar en esta tarde, tiene que ver con un tema que aparentemente lo conocemos y a lo mejor quizás hayamos escuchado, pero por lo menos a mí se me queda muchas veces la duda y al estudiarlo, pues me ha servido para aclarar también algunas ideas. Todos sabemos que Dios responde las oraciones que están conforme a su voluntad. Él no va a responder oraciones que hagamos simplemente por capricho nuestro o para pedir para nuestro propio deleite y para nuestro propio provecho. Entonces, sabemos que la palabra nos indica claramente que si oramos en su voluntad, pues Él responderá. Ahora, de ahí surgen dos preguntas, o a mí me surgen dos preguntas. La primera sería, ¿cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo yo llegar a tener seguridad en lo que es la voluntad de Dios para mi vida? Y la segunda pregunta es, aunque yo sepa la voluntad de Dios para mi vida, siempre que pido, aunque esté en su voluntad, ¿recibo lo que pido? Estas dos preguntas me gustaría intentar responder en esta tarde, ¿no? Entonces, primero vamos a intentar definir lo que es la voluntad de Dios. Y vais a ver cómo esto no es tan fácil como parece. Podríamos, si la voluntad de Dios no es simplemente los anhelos o los deseos de Dios, sino que va un poco más allá, es un concepto mucho más profundo. La voluntad de Dios la han definido algunos eruditos de una forma, o intentar por lo menos definirlo de una forma sencilla, simple, diciendo lo siguiente: la voluntad de Dios son los planes y los designios de Dios sobre toda la creación. ¿Vale? Esto ya nos da una pista de que no es solamente, tiene que ver con la voluntad de Dios para mi vida. Si pensamos en la voluntad de Dios, estamos hablando de todo lo que abarca el ser de Dios. Pensemos, por ejemplo, en el texto de Isaías 46 y versículos 9 al 10. Mirad lo que dice ahí. Acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Dice en el 10, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Dios conoce desde la eternidad pasada todo lo que va a pasar, todos sus planes, todo lo que va a llegar a acontecer. Él tiene un plan y ese plan está en ejecución y no hay absolutamente nada que pueda eh, impedir que la voluntad de Dios para toda su creación se cumpla. Esto es lo que está diciendo Dios aquí a través, o se le está diciendo esto a Isaías. Yo declaro el fin desde el principio, desde la eternidad pasada, todo lo que Él declaró, todo lo que Él decretó, esto se está cumpliendo y se va a terminar cumpliendo porque Él dice, mi propósito, mi voluntad será establecida y todo lo que quiero realizaré. Es decir, Dios no hay nada que se le escape. Entonces, ¿esto incluye su voluntad para mi vida? Por supuesto, pero no es solamente mi voluntad, ¿vale? Esto es una de las cosas que es completamente ajeno al pensamiento humanista que surge en el siglo pues, 17, 18, 19, ¿verdad? Donde el hombre es considerado como el centro del universo, ¿no? El hombre es el sumo de todo, ¿no? Es la cabeza pensante.
es el que pone en marcha toda la ciencia y la tecnología, y entonces el hombre, sus capacidades son infinitas. Cuando vemos esto en la palabra, pues evidentemente tenemos claro de que esto no es así. El hombre no es el fin de todas las cosas. El hombre es simplemente parte de la creación de Dios. Así que tenemos, por un lado, que ser humilde, totalmente humilde, para decir, ¿quién puede llegar a entender la voluntad de Dios en cuanto a todo lo que Él ha planificado desde la eternidad y que se va a cumplir en la eternidad? Entonces, nadie, realmente nosotros, con nuestras mentes finitas, no podemos llegar a entender la mente infinita de un ser, como es el ser de Dios, que puede decir estas tremendas verdades, ¿no? Él conoce desde el principio, conoce el fin, ¿no? Y esto se está ejecutando porque Él todo lo que decide se ejecuta. Ahora, hay algunas verdades de las que sí tenemos absoluta certeza y seguridad, aún pensando en que no podemos llegar a alcanzar, a conocer toda la voluntad de Dios. Pero hay cosas que sí que sabemos, y esto, por ejemplo, uno de los versículos que nos deja claro cómo esa voluntad eterna de Dios se mezcla con el propósito personal que Dios tiene en cada uno de nosotros, lo encontramos en Romanos 8:28, que es un texto que conocemos bien, y este texto dice claramente, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito o conforme a su voluntad. Todos los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Y esto es una realidad que tiene que ver con lo que es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Ahora, aquí hay una base que no podemos saltarnos por alto. Dios, que te ha llamado y que te ha hecho nacer de nuevo por su gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, para que tengas esta seguridad de que todos los eternos planes de Dios se van a cumplir y tú formas parte de esos planes. Entonces, la voluntad personal de Dios para cada uno de nosotros nos da también una seguridad, porque sabemos que estamos en las manos de un Dios que tiene unos planes que son eternos. La segunda afirmación, que es inamovible en cuanto a este aspecto de la voluntad, digamos, de Dios para cada uno de nosotros, lo encontramos en Segunda de Pedro, en el capítulo 1 y los versos 3 al 4. Mirad lo que dice Pedro. Dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Déjame que os lo lea otra vez, pero en la versión de la traducción viviente. Dice, versículo 3, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia, y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Esta es la segunda afirmación que tiene que ver. Sí, no hay nada que Dios haya querido dejar en la nebulosa o oculto en relación a su voluntad para contigo o para conmigo, ¿no? Es decir, para con sus hijos. ¿Por qué?
porque Él nos ha dado en aquel que es Cristo Jesús, nos ha dado el conocimiento, nos ha concedido el conocimiento de todas las cosas que conciernen a la vida y a la piedad. ¿Para qué? Para que seamos para la alabanza de su gloria. Es decir, todo lo que Dios quiere que tú sepas en relación a su voluntad, a sus propósitos para tu vida, con tal de que tú vivas una vida que le glorifique y que sea para estar en estrecha comunión con Él, todo eso nos lo ha relevado. ¿Dónde nos lo ha relevado? Evidentemente en su palabra, porque su palabra es la que nos revela desde el principio su plan, y su plan se llama Cristo Jesús, quien nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Él. Entonces, Cristo Jesús es la revelación que está ahí, y Hebreos dice claramente, antes nos habló por medio de los profetas, por medio de tal, y ahora dice, nos habla en Hijo. Y en Hijo nos ha hablado. ¿Por qué? Porque toda su palabra lo que hace es presentarnos al Hijo de Dios, que nos colma con todo el conocimiento que necesitamos saber, conocer, para vivir de una forma digna de nuestro llamado. Estas son palabras también de Pablo, ¿verdad? Entonces, este conocimiento de la voluntad de Dios, este conocimiento, por decirlo así, personal, este conocimiento de su voluntad en cuanto a lo que Él desea de mí, lo que Él quiere de mí, esto sí que está revelado. Esto sí que lo tenemos claro. Esto no tenemos que intentar buscarnos ni elucubrar filosóficamente cuál es la voluntad de Dios para mi vida. No, está claramente marcado. Y esto lo vamos a ver en 6 aspectos muy concretos, 6 aspectos de su voluntad para nuestras vidas, 6 aspectos prácticos, 6 aspectos que nos hablan directamente, la palabra nos habla directamente de lo que Dios quiere para tu vida y con lo que Dios quiere que tú le honres, ¿vale? Esto, el primero lo encontramos en Primera de Timoteo, capítulo 2, los versos 3 al 4. Mira lo que dice la palabra ahí. Primera de Timoteo, capítulo 2, los versos 3 al 4. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, su voluntad, dice, que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Versículo 5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para ti, para el hombre? Que sea salvo. Entonces, Dios quiere a los hombres salvos. Dios quiere rescatar a los hombres y quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Tu palabra es verdad. ¿Qué es lo que nos muestra la verdad de la palabra de Dios? A la persona de Cristo, que es el Salvador del mundo. Él es Cristo Jesús, hombre, el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, esta es la primera gran verdad acerca de su voluntad. No queda absolutamente en ninguna sombra de duda. Dios quiere que tú seas salvo y por eso Él nos deja su palabra, Él nos entrega a su Hijo, Él nos cuenta todo lo que es su plan de redención para que todo el mundo que oye la palabra pueda llegar a alcanzar por medio de la fe en Cristo Jesús la salvación. Esto es lo que dice la palabra. Ahora, Jesús lo dice con otras palabras. Si vamos a Juan capítulo 6, y esto es uno de los textos que ya hemos estudiado, Juan capítulo 6 dice en el versículo 39 y en el 40 dice, y esta es la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre, de que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. 40. Porque esta es la voluntad de mi Padre. Otra vez la misma, ¿verdad? Frase. Esta es la voluntad de mi Padre. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él
tenga vida eterna y yo mismo lo resucitaré en el día final. ¿Cuál es la voluntad de Dios? De forma personal para ti, que seas salvo. Él quiere darte vida y vida eterna. Él quiere resucitarte en el día final. Ahora, uno puede decir, bueno, pero no depende de mí. Sí, cierto, porque también dice la palabra todo el que Él me ha dado. Si no se lo ha dado, evidentemente ese no va a ser salvo. Pero ahí es donde entramos en ese dilema. Tengo Buenas tardes. algo. Buenas tardes, Antonio. Estoy en medio de la predicación. Estamos en Juan capítulo 6 y en el verso 39 y 40. Entonces, ¿cuál es eh, cómo puedo cómo puedo compaginar esta idea de que Dios me salva por su gracia, pero que yo tengo que creer para ser salvo? Pues esto sigue siendo un dilema. Esto es lo que dice la palabra. Yo no sé cómo funciona, pero esto es lo que dice la palabra. ¿Eh? Tenemos que ser salvos por medio de la gracia de Dios. Es un don, es un regalo que Él nos da, pero Él quiere verte salvo, Él quiere darte salvación. Cristo está ahí. Cristo ha muerto por tus pecados y Cristo está disponible hasta que llegue el momento en el que pases a mejor vida, si es que pasas a mejor vida o pasas al infierno, pero esta es la idea, ¿vale? Así que ahora es cuando yo tengo que saber que la voluntad de Dios para mi vida es de que sea salvo y tengo que actuar en consecuencia. Segundo aspecto, otra cosa que deja clara la palabra en cuanto a cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Efesios capítulo 5 y versículo 17. Así pues, dice la palabra, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y mira cómo empieza Pablo, ¿no? No seáis necios, no, no seáis tontos, no seáis alocados, no seáis idiotas. Esta es la voluntad de Dios. Entended la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Mirad lo que dice el versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, en lo cual hay desenfreno, sino sed llenos del Espíritu. Si el primer aspecto es que Él quiere salvarte, el segundo aspecto es que Él quiere llenarte de su Espíritu. Él quiere que tú seas llenos del Espíritu. ¿Qué significa eso de ser lleno del Espíritu? Justo todo lo que ya está hablando con la figura de el hombre que está borracho de vino. Una persona borracha de vino o de cualquier otro licor no controla, está a merced del alcohol. El alcohol lo controla, es decir, una persona embriagada ni siquiera llega a tener control sobre su cuerpo, ¿no? Entonces, pues da tumbos, se cae, pero por supuesto pierde totalmente el control mental, ¿no? Entonces, eso es lo que Él no quiere. Esa no es la voluntad del Señor, sino que Él quiere que tú seas llenos del Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo quien controle tu vida, que tú te sometas de tal manera al control del Espíritu Santo que todo en tu vida esté guiado y manejado, controlado por el Espíritu Santo. Esto es la voluntad del Señor. Esta es su voluntad. Por eso Él nos da al Espíritu Santo. Si no, no tendría sentido. ¿Para qué nos da el Espíritu Santo si nosotros, si luego no es su voluntad de que el Espíritu Santo sea quien controle nuestras vidas, quien domine nuestras vidas, quien tenga el dominio sobre nuestras vidas? Por eso nos da el Espíritu Santo. Ahora, para ser llenos del Espíritu Santo, ¿qué es lo que tengo yo que hacer? Pues, versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, himnos, cantos espirituales, cantando, alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Y luego dice, someteos los unos a los otros en el temor de Cristo. Ser lleno del Espíritu Santo implica una lucha
personal para que realmente yo pueda estar muriendo a mi ser y que Cristo, por medio de su Espíritu en mí, tome el control de todo mi ser. Tercer punto, Primera de Tesalonicenses 4:3, estamos hablando de la voluntad del Señor. Ya veis cómo esto se va cada vez, digamos, concretizando más y más. Dice, Primera Tesalonicenses 4:3, porque esta es la voluntad de Dios. Otra vez, cuidado, atento nuestros oídos. Esta es la voluntad de Dios. ¿Vuestra qué? Vuestra santificación. Primero, la salvación. Segundo, la llenura del Espíritu. Tercero, la santificación. ¿Qué significa santificación? Santificación es separación. Nos tenemos que apartar de lo que no nos conviene para acercarnos a lo único que conviene, que es nuestra relación con el Trino Dios. Si alguien tiene duda de qué eso significa, pues empieza Pablo a decir que os abstengáis de inmoralidad sexual. ¿Qué significa? Separarnos de toda inmoralidad sexual. ¿Cuánto me tengo que separar? Todo lo que pueda. Tengo que separarme. Dice que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Esto está hablando de nuestra relación también en nuestro matrimonio. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador de todas estas cosas, como también antes os lo dijimos y os advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Y ahora mirad en el 8, y esto es un versículo que tenemos que tener en cuenta en cuanto a nuestra santificación. Por consiguiente, el que rechaza esto, o sea, todo lo que hemos visto ahora, el ocuparnos en nuestra santificación, el que rechaza esto, no rechaza a hombre, sino que rechaza al Dios que os da su Espíritu Santo. Si nosotros decimos, somos creyentes y estamos llenos del Espíritu Santo, pero en el tema de la santificación, pues aquí permito esto y permito lo otro, y esto no lo aparto de mi vida, y esto no me separo, y esto no me desligo de ello, al final yo no estoy rechazando cuestiones humanas, sino que estoy rechazando al Dios que me ha dado el Espíritu Santo para que more en mí. Entonces, esta es el tercer aspecto de la voluntad de Dios. Lo dice claramente. Esta es la voluntad de Dios. ¿Vale? Así que ya tenemos tres. La cuarta. Santiago 4:7. Y esto ya tiene todo que ver, ¿vale? Esto ya es ir concretando, hilando más fino, pero tiene que ver con los primeros 3 puntos, ¿no? Santiago 4:7 dice, por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto, vuestro gozo en tristeza. Humillaos en la presencia del Señor, dice, y Él os exaltará. La sumisión y la humillación a Dios son virtudes que están en la voluntad del Señor. Dios nos quiere santos, sí. Nos quiere salvos, por supuesto. Nos quiere llenos de su Espíritu Santo, por supuesto. Y nos quiere sumisos y humildes. Y en eso, evidentemente, tenemos al mejor ejemplo, ¿no? Que es Cristo Jesús, que era humilde y manso de corazón, ¿no? Entonces, estas virtudes las tenemos que copiar si queremos realmente estar en el área de la voluntad de Dios. Si queremos hacer la voluntad de Dios, nuestro sometimiento a su voluntad y nuestra humildad para seguir sus pisadas
eso tiene que ser palpable, visible, ¿vale? Esto a veces, bueno, no a veces, nunca es a lo mejor un plato de gusto porque está hablando de aflicción, de llanto, de lloro, está hablando de humillación, pero esto es lo que termina en manos de nuestro Señor exaltando nuestras vidas y hacer que nuestras vidas sean para su gloria. Quinto, esto es aún peor. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Esto tiene que ver con el sufrimiento. Dios nos prueba por el sufrimiento. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Tiene que ver con sufrimiento. Vamos a ver lo que dice Pedro. Dice así, versículo 8, capítulo 5 de Primera de Pedro. Sed de espíritu sobrio. Otra vez la idea de no estar dominado por algo que influya y nos deje fuera de control. Entonces tenemos que ser de espíritu sobrio, un espíritu que controla, ¿vale? Dice, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero, dice, resistidles firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, esto es difícil de tragar. El sufrimiento en tu vida no es un accidente, el sufrimiento en tu vida no es un daño colateral de mi pecado, de mi persona, de mi circunstancia. El sufrimiento en tu vida puede ser un elemento que Dios usa para tu crecimiento. Y de alguna manera, esto es lo que vemos en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, dice, aprendió obediencia por lo que padeció. Esto es una cosa asombrosa. El Hijo de Dios aprendió obediencia por lo que padeció. Él se sometió al sufrimiento voluntariamente para darnos a nosotros vida. Y dice, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, ¿cómo le obedecemos? Pues le obedecemos también por medio de soportar el sufrimiento. Y nosotros que sabemos cómo la iglesia está viviendo nuestros hermanos en zonas donde la persecución es el día a día, ellos están glorificando a Dios en medio del sufrimiento por medio de la obediencia a su palabra. Dios a lo mejor a nosotros no nos ha llevado a ese extremo, pero quién sabe lo que puede pasar. Hace 2 años sabíamos de una pandemia que nos iba a dejar un año en blanco. Nada de eso, ¿verdad? ¿Qué puede pasar en nuestro país? Que entre una desgracia y caigamos todos en el desprecio y en la persecución como si estuviésemos en un país de estos árabe o en Corea del Norte o cualquier otro sitio. Pues es posible. ¿Por qué no? Entonces, ¿estamos preparados para eso? Es la voluntad del Señor. Y esto es algo que tenemos que aprender. Y esto es absolutamente contrario al mensaje falso de la iglesia que va proclamando un evangelio light o un evangelio de la prosperidad. Cree en Cristo Jesús y serás feliz y tendrás todo en abundancia y mira, y la sanidad y la riqueza. Esto todo es mentira, hermano. Esto es una mentira, pero de las gordas, gordas. Juan 16:33. Dice Cristo Jesús, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis
tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué es lo que vamos a tener en el mundo? Tribulación, aflicción. Y todas estas cosas Cristo lo ha ido enseñando y están ahí recogidas en los evangelios, en las cartas, en los profetas. Todo está ahí para que nosotros tengamos claro que en el mundo vamos a tener aflicción, pero Él ha vencido el mundo. Nuestras promesas son promesas de eternidad. Nuestra vida está escondida con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Pero aquí en este mundo posiblemente tengamos que soportar el sufrimiento y pasar por penurias y por momentos muy difíciles. Nadie te va a quitar eso. Forma parte de la voluntad de Dios. Y esto es algo que tenemos que aceptar tal cual. Por último, esto ya es un poco más amable, Colosenses, vamos a ver dos textos ahí en Colosenses. Dice Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y esto ya nos mete en el tema de hoy, ¿no? La oración. Pero lo que quiero resaltar es, la voluntad de Dios es que nosotros seamos personas agradecidas a Dios, perseverante en la oración y velando, dice, como el soldado que vigila en la torre para que no se le acerque el enemigo, vigilando con ella en la oración con acción de gracias. Entonces, nuestra gratitud al Señor tiene que ser un estilo de vida para nuestro día a día. Y en Colosenses 3:15 dice, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed que agradecidos. Hemos sido llamados, hemos sido salvados, nos ha introducido en el cuerpo glorioso que es la iglesia de Cristo, y dice, sed agradecidos, porque la paz de Cristo, cuando reina en nuestros corazones, nos tiene que llevar a ese agradecimiento. Y por último, Efesios 5:4, ahondando en esta misma idea. Dice Efesios 5:3, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros, como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Acciones de gracia. Esto es lo que tiene que abundar en nuestras vidas. Acciones de gracia. Y estas son los 6 aspectos de la voluntad de Dios que están claramente reveladas en la Escritura, no solamente en los textos que he leído, hay muchos más, pero tenía que hacer una selección. Y estos 6 aspectos de su voluntad son aspectos que tienen que nutrir nuestras oraciones, tienen que regar nuestras oraciones, porque esta es la voluntad de Dios para nuestro día a día, para nuestros caminos. Si caminamos en estos 6 aspectos, la salvación, la llenura del Espíritu, la santificación, la sumisión, la humildad, el sufrimiento y la gratitud, entonces estamos realmente viviendo en esa voluntad en la cual Dios mismo se deleita en nosotros y nosotros nos podemos deleitar en nuestro Señor y en su gracia para con nosotros. Y esto es el mensaje que me gustaría en esta tarde que pudiera servirnos de meditación y en el que podáis profundizar para que realmente podamos acoplar estos aspectos de la voluntad de Dios a nuestro día a día y sobre todo a nuestras oraciones, a nuestra vida de oración, para que el Señor sea honrado y glorificado en nuestra vida. Amén. Muy bien. Bueno, pues voy a cerrar el mensaje, si es que se ha grabado aquí.